En este capítulo, o mejor dicho, entre este capítulo y el anterior, Pablo escribe la carta a los Gálatas. De manera de que el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a comenzar con el estudio de Gálatas, porque cronológicamente fue escrito en este periodo. En el capítulo anterior habíamos visto el viaje del apóstol Pablo juntamente con Bernabé y parte del camino por Juan Marcos. Ahí tenemos la trayectoria saliendo de Antioquía, está al frente a la derecha, la línea roja de abajo es la de ida y que regresa no exactamente por el mismo camino, pero visitando algunas de la parte continental. Antioquía se ha convertido entonces en el centro evangelístico, el centro misionero de la iglesia. La iglesia tiene su origen en Jerusalén y hay un destacamiento fuerte en Jerusalén, pero desde el punto de vista misionero, el eje de la obra misionera se transfiere a Antioquía de Siria, que está a la derecha, para no confundirnos con la otra Antioquía que está en Asia Menor. Y algunos que descendieron de Judea enseñaban a los hermanos. Comienza el capítulo 15, verso 1. Posiblemente de estos hermanos se trata en Gálatas capítulo 2, el párrafo que tengo en pantalla. Dice, pero cuando Cefas es Pedro, Simón Pedro. Cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, la que vimos en el mapa, lo reprendí, dice Pablo, en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago, Jacobo, como aparece en nuestras Biblias, autor de la epístola que estudiamos recientemente, y medio hermano del Señor Jesús. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. ¿Quiénes son los fanáticos de la circuncisión? Los judíos cristianos, que son judaizantes. Verso 13, y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, Pablo está escribiendo, le dije a Cefas, a Pedro, delante de toda la comunidad, tú que eres judío has estado viviendo como si no lo fueras, ¿por qué pues quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? Este es el problema de los judaizantes, no solo de la iglesia en Jerusalén, sino también los que se han convertido en las sinagogas en las cuales ha predicado Pablo y Bernabé, y que fíjense lo que dice el resto de este versículo. Y algunos que descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, y esto es lo que enseñaban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no hay salvación, no podéis ser salvos. O sea que para ellos era muy claro de que para ser un buen cristiano primero había que ser judío, porque el Evangelio había nacido entre los judíos, las escrituras eran judías, todas las raíces eran judías, por lo tanto ellos entendían que la importancia de hacerse judío. Y no les ayudaba mucho pasajes como Génesis capítulo 17, verso 14, donde dice, mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces, en ese contexto de un temor de ofender la santidad de Dios, ellos pretendían que todos los gentiles se circuncidaran. Y la circuncisión es solamente un distintivo de toda la ley, o sea que el asunto no era la parte física nada más de la circuncisión, sino todo el aspecto de la liturgia del Antiguo Testamento.
Verso 2, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, en el capítulo 2 de Gálatas que acabo de mencionar, hubo disensión o discusión entre Pablo y Pedro. Y acá Pablo y Bernabé están del mismo lado, tuvieron gran disensión y debate con ellos, con los judaizantes. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén. ¿Por qué otros de ellos? Porque se necesitan testigos y en boca de 2 o 3 testigos se debe establecer cualquier pauta espiritual entre los judíos. Subieran a Jerusalén a los, ¿quiénes? Apóstoles y a los ancianos. Entonces, el miércoles pasado hablamos un poquito de este tema de los ancianos, pero todavía estaban en vida los apóstoles en Jerusalén, el centro de la iglesia original. Así que, siendo enviados por la iglesia, ¿qué iglesia? La de Antioquía, pasaron por Fenicia en su trayectoria del norte al sur, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es decir, al compartir con todos los cristianos judíos lo que Dios había hecho con los gentiles, había alegría y gozo en los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. O sea que están los ancianos dirigiendo o sirviendo en la dirección de la iglesia, y están también los apóstoles, y está la iglesia reunida. E informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Primero en Fenicia y en Samaria, y ahora en la misma capital, en Jerusalén. Pero algunos de la secta de los fariseos eran una de las sectas religiosas judías, la más grande, la más estricta en su cuidado de la ley, y quizás la más criticada por el Señor y por Juan el Bautista. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este era el sentimiento de muchos de los judíos, pero especialmente de los fariseos, que se caracterizaban precisamente por los detalles de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Probablemente estamos hablando del año 49 después de Cristo. Cristo muere en el año más o menos 30 o 33. O sea que han pasado casi 20 años de la vida de la iglesia. En esos 20 años, la iglesia había crecido tremendamente, pero también se nota el liderazgo de Santiago, que entendemos que recibe al Señor después de verle resucitado, y aunque sea relativamente joven en la fe, ha ganado el respeto de toda la iglesia. Y del incidente que estudiamos no hace mucho, de Cornelio, cuando Pedro le predica a Cornelio y es el primer gentil que recibe el Evangelio, han pasado aproximadamente 10 años. Y después de mucho debate, Pedro se levantó, y ahora es Pedro el que toma la palabra, y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Pedro es el que tiene la llave para abrir el Evangelio entre los judíos. Hechos capítulo 2, el descendencia del Espíritu Santo. Es el que abre la puerta a los gentiles, con Cornelio en el capítulo 10, y entre ellos también lleva el Evangelio a Samaria. Y en los 3 casos se manifiesta el descenso del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, de manera de que de la misma manera que los judíos recibieron el Espíritu,
también lo recibieron los gentiles. Y ese es el punto que les va a explicar precisamente en el resto de este capítulo. Verso 8, y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. O sea que el catalítico de todo esto era, ellos recibieron al Señor y ellos recibieron el Espíritu Santo de la misma forma, con las mismas manifestaciones, de manera de que son iguales a nosotros. Y ninguna distinción hizo Dios entre nosotros los judíos y ellos los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era ese yugo? La pesada ley con sus reglamentos, es el yugo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga del creyente es liviana, la carga del creyente es fácil, la carga del judío era pesada, no la pudieron llevar. Y Pedro les dice, ¿por qué están tratando de ustedes de llevar a los gentiles por el camino que caminaron vuestros padres y que lamentablemente no pudieron ellos cumplir? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. O sea que el medio de salvación es el mismo para unos y para otros, de manera que no debe haber diferencia entre unos y otros. Pero continúa la preocupación de la ley. Toda la multitud hizo silencio. ¿Por qué hizo silencio? Porque no esperaban esa explicación. Ellos estaban esperando la defensa de la ley de Moisés, y cuando no solo Pablo viene con todos los testimonios, sino Pedro también dice lo mismo, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y una vez más, la labor confirmatoria de los milagros le siguió tanto entre los judíos como entre los gentiles, no había diferencia. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, Santiago en la otra traducción, Jacobo respondió diciendo, escuchadme, hermanos. Simón, que es ¿quién? Pedro, Cefas, en la narración anterior, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Lo que les está diciendo es, esto estaba también en el Antiguo Testamento. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber esto desde los tiempos antiguos. Y al hacerlo está citando probablemente la versión Septuaginta, la traducción al griego de Amós, capítulo 9, versos 11 y 12. Por tanto, Santiago dice, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios,
sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. En resumen, les va a determinar 3 cosas que tanto la iglesia gentil como la iglesia judía debieran guardar. Lo contaminado por los ídolos, es decir, la costumbre, especialmente fuera del pueblo de Israel, en el área de Grecia y Asia Menor, era que los animales se ofrecían en los templos y luego se llevaba a la carnicería, se despedazaba y se vendía. Y en los templos también se practicaba la prostitución. O sea que la idea de lo ofrecido a los ídolos y la fornicación, es decir, fornicación, la palabra griega es porneia, que incluye toda clase de inmoralidad sexual. No es solamente lo que llamamos técnicamente fornicación, sino la inmoralidad sexual, que era parte de los ritos religiosos de la época. Y de lo estrangulado, es decir, de la sangre, porque tanto en el Antiguo Testamento como en toda la vida de Israel, Dios había hablado muy claramente en que la vida está en la sangre y la importancia del respeto a la sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. ¿De quién está hablando? De las sinagogas. O sea, que hay sinagogas en todas las ciudades. Y Moisés, la ley de Moisés es enseñada en cada ciudad del imperio probablemente, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas. Ahora, la iglesia en Jerusalén toma una determinación y envía a los emisarios de regreso con testigos propios. O sea que no son los mismos testigos que vinieron, sino ahora envían a Judas y a Silas. De paso, el estilo de Lucas, el médico que escribe el libro de los Hechos, es mencionar como incidentemente un nombre que luego en la narración va a cobrar mucha más importancia. Y también ese es el caso de Silas, porque ya vamos a ver cómo su servicio cobra importancia. Entonces, Silas y Barsabás son testigos que regresan con Pablo y Bernabé a Antioquía, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Y esta es la carta. Los apóstoles y los hermanos, que son ancianos, a los hermanos en Antioquía. Nosotros normalmente encabezamos una carta ¿con qué? La fecha, el lugar y luego a quién va dirigida. Ellos empiezan y firmamos al final de la carta, ¿verdad? Bueno, cuando usted recibe una carta, lo primero que hace es ver quién la escribió. Entonces ellos, que estaban tan atrasados, empiezan diciendo quién la escribió, para que no haya necesidad de ir hasta el final de la carta y empezar a leerla desde el principio. Entonces el encabezamiento es los autores, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. Y no sé cómo se saluda en las cartas normales, es querida mamá, en el caso de ellos era salud o saludos. Y este es el texto de la carta. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, los judíos de Jerusalén, a quienes no autorizamos, escribe Santiago,
os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. En el proceso deja caer esta palabra nuestros amados, es decir, había habido tensión entre el grupo, ¿no es cierto? El asunto era profundo. La ley de Moisés era muy categórica en cuanto a la circuncisión, y ahora estaba ocurriendo algo, un cambio profundo. Ellos, en esa tensión, probablemente haya habido algunas palabras a lo mejor un poco ásperas, y creo que por eso Santiago explica que nuestros amados, nuestros hermanos son amados, Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán de las mismas cosas verbalmente. Llevaban una carta, pero también el testimonio de estos dos hermanos, porque nos pareció bien. ¿A quién? Esto no es cosa nuestra. Aquí intervino la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cómo comienza el capítulo 13? Había 5 personas allí, profetas y maestros en Antioquía, que estaban ayunando, estaban ministrando al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo. ¿Se acuerdan? La geografía es diferente, la raza es diferente, pero es el mismo Espíritu y la misma manera de obrar. Y aquí Santiago aclara de que esto no es solamente el consenso de ellos, sino es la obra del Espíritu Santo, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Y acaba de decir las mismas, en un poquito diferente el orden que habían mencionado anteriormente. Primero, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre y de lo estrangulado, es decir, de la sangre, y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Punto aparte, pasadla bien. Me encanta porque tanto Santiago en su carta como en esta carta va al punto y le sobra espacio en la carta. Y dice las cosas, las palabras precisas, muy claras, muy amables, digamos, ¿no? Pero lo dice de una manera breve y una manera elegante, pero a la vez contundente, ¿no es cierto? Nos ha parecido al Espíritu Santo y a los hermanos que estamos aquí. Así que ellos, después de ser despedidos, ¿de dónde? De la iglesia en Jerusalén, donde se habían reunido y donde habían hecho esta determinación, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía. Jerusalén está en el norte, en el sur. Normalmente decimos subir hacia el norte, pero les recuerdo de que Jerusalén está en un monte y se desciende aunque vaya al norte o al sur, etcétera, etcétera. Esa es la terminología del Nuevo Testamento. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Bueno, Santiago era breve, preciso. No todos son así. Hay personas que hablan mucho más. Y estos hermanos tenían mucho que decir y no se lo callaron y lo dijeron. De paso, tenemos que controlar el tiempo porque si no me va a pasar lo mismo que a ellos. Fíjense, cuando leyeron esta carta, se regocijaron. Ellos eran nuevos en la fe. Habían recibido a Cristo, venían de una cultura totalmente diferente.
de repente se encuentran con esta corriente de que tienen que circuncidarse y, digamos, esto no lo entienden muy bien porque recibieron el Evangelio de salvación de gracia, recibieron el Espíritu Santo y ahora, digamos, es como si tuvieras que cambiar de ciudadanía, digamos, para ser parte de la iglesia tienes que sacar el pasaporte argentino, digamos. Pareciera una cosa así, que hay algo que va contra lo que realmente estaba ocurriendo, sin duda estuvieron muy preocupados de qué es lo que iba a pasar cuando fueron estos dos emisarios a Jerusalén y al volver, cuál sería la determinación. Y cuando descubrieron de que no era necesario aprender la ley de Moisés, no estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando de las 600 y pico de reglas que tenían los 10 mandamientos, que definían cuántos pasos era caminar, era trabajo y cuánto no, qué es lo que se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer el día de reposo, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto fundamentalmente nos libera de la carga del legalismo del Antiguo Testamento. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, como lo es el Nuevo Testamento. Pero Dios se ha revelado, Dios habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y su mensaje ha evolucionado. Dios en el Nuevo Testamento no nos pide que ofrezcamos corderitos. No hay un lugar santísimo al cual no podemos acceder. En fin, hay muchísimas diferencias del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado, pero con el correr del mundo y la revelación se ha ido revelando progresivamente. Y nos permite a todos nosotros disfrutar de la gracia de Dios de una manera que los judíos del Antiguo Testamento quizás nunca lo pudieron entender ni disfrutar. Y después de pasar allí por algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero Silas le pareció bien quedarse allí, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Quizás no fluye ese versículo 34 y tampoco está en muchos de los manuscritos. Quizás el copista, por lo que encontramos al fin de este capítulo, lo incluye allí, porque dice que algunos de los que volvieron, Judas, pero Silas le pareció bien quedarse allí, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, o sea que se quedaron juntamente con Silas, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo está. ¿De qué ciudades estaba hablando? A ver si se acuerdan del mapa. Salamina, Pafos, Antioquía de Pisidia, la isla, ajá. ¿Cómo? Derbe, Listra, toda esa área que hoy es Asia Menor y está pegada. Entonces, la idea es, hemos sembrado el Evangelio. ¿Cuánto tiempo llevó el primer viaje misionero? 2 años. 2 años. Han pasado 2 años y habrán pasado un par de meses más, o 3 o 4 meses más, o medio año más en este encuentro en Jerusalén, y Pablo invita a Bernabé a regresar
y a ver cómo Dios estaba prosperando la obra. Bernabé quería llevar también con ellos, ¿a quién? A Juan Marcos. ¿Por qué? Porque era sobrino o primo, no sé, la misma palabra, o porque era un muchacho que se merecía una segunda oportunidad, también podría ser. Pero Pablo no le gustó. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Duro. Y bueno, ahí se refleja el carácter de Pablo y el carácter de Bernabé. Yo creo que no necesariamente Bernabé porque es sobrino, sino porque Bernabé es un hombre de consuelo, de ánimo, y Pablo es tipo A, él muy recio en sus determinaciones, muy cortante. Fíjense lo que dicen en el libro que leímos al principio, el libro de Gálatas, de Pedro, se lo dije en la cara, que es un hipócrita, y digamos, muy claro y muy cortante. ¿Y qué ocurre? Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué vemos aquí? ¿Murió, hermano? ¿Cómo? ¿Pablo murió? No. Partió, pero no con el Señor, sino fue al viaje, a visitar a los hermanos en lo que llamamos el segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero comienza aquí y termina en el capítulo 18. Nosotros vamos a hacer un paréntesis para estudiar Gálatas, pero este es el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo. Pero ¿qué encontramos en este contexto de estos personajes de acá? El desacuerdo. ¿Puede haber desacuerdos entre los hermanos? No creo que se pusieron bravos y no se saludaron. Bueno, yo la Biblia no lo dice, pero me imagino que la misma despedida que le hicieron a Bernabé, porque Bernabé era una persona muy amada. Bernabé se dice relativamente poco, se habla muy poco de él, se menciona muchas veces en la Biblia, pero se lo toma muy poco como ejemplo, pero lo que sabemos era un tipazo en su personalidad, en fin, un carácter maravilloso y ejemplo. Así que me imagino de que la iglesia no habrá hecho mucha diferencia entre un equipo y el otro equipo. Pero lo que nos dice es que las personas, por más espirituales que pudieran ser o que pudiéramos ser, no necesariamente pensamos igual. Porque la verdad que somos pocos los perfectos. Estamos escondidos aquí porque somos pocos los perfectos.